Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes aquí en esta actividad correspondiente a esta ocasión aquí en Lo Prado, República de Chile, aquí en Lo Prado, en Santiago, República de Chile. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. También un saludo para los que están a través de internet o del satélite en otras naciones, en Puerto Rico, en la América Latina, el Caribe, Norteamérica, el Canadá, también en el Japón, también en Europa, también en el África y demás naciones. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos abra las Escrituras en esta ocasión y nos abra el entendimiento y el corazón para entender, para creer, para recibir su palabra y ser edificados y ser fortalecidos en la fe. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora, para esta ocasión, leemos en Efesios capítulo 2, versos 1 al 8, versos 1 al 10, donde nos dice: y los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es tomado del verso 8, donde dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es don de Dios. La fe es un don de Dios otorgado a seres humanos para que puedan creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y cómo es que viene la fe a la persona? De eso vamos a hablar en unos momentos. Vamos a tomar asiento. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Para ver cómo es que viene la fe, la cual es la fe de Cristo, para creer en Cristo, nos dice San Pablo en 1 Corintios, nos habla de esta fe y nos dice en el capítulo 10, verso 17: San Pablo en Romanos capítulo 10,
Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora Dios nos da la fe de Cristo cuando escuchamos la predicación del Evangelio de Cristo y obtenemos el conocimiento del misterio de la primera venida de Cristo a la tierra en un cuerpo de carne para morir en la cruz del Calvario, llevando Él nuestros pecados. Cristo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Capítulo 10 de San Juan. Y Él, para poder poner su vida por nosotros en la cruz del Calvario, tuvo que tomar nuestros pecados, porque Cristo, siendo inmortal, para poder morir, tenía que pecar, y Él no tenía pecado. Por lo tanto, Él podía continuar viviendo sin ver muerte. Él lo presentó esto en San Juan capítulo 12, verso 24, cuando dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cristo es el grano de trigo, la simiente original. Y si Él no moría, quedaba solo viviendo en este planeta Tierra. El resto de los seres humanos tenían que morir por causa del pecado. En esa ocasión en que murió Cristo en la cruz del Calvario, tenía que morir todo ser humano por sus pecados. Pero por cuanto Cristo tomó nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros, y por consiguiente se hizo mortal, Él, al morir, evitó que la raza humana muriera, evitó que la raza humana desapareciera. Y encontramos que ese es el milagro más grande que le ha ocurrido a la raza humana. El milagro de no morir la raza humana a causa de que un hombre murió por la raza humana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que me cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahora la humanidad evitó su destrucción, no por sí misma, sino por un hombre que tomó los pecados del ser humano y murió por los pecados del ser humano. La muerte que tenía que experimentar todo ser humano, la experimentó Cristo, tomando nuestros pecados. Y por consiguiente, la muerte que tenía que experimentar cada ser humano, la experimentó un solo hombre. O sea, que fue en una forma multiplicada la experiencia de la muerte de Cristo. Y ahora, eso fue lo que salvó la raza humana. Y ahora la raza humana todavía no ha comprendido lo que sucedió cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pero por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, millones de seres humanos lo han comprendido y han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, para, como individuos, ser salvos también de la destrucción, ser salvos de la segunda muerte, que es el lago de fuego, ser salvos de la ira de Dios que se va a derramar sobre los seres humanos y van a ser condenados y destruidos. Pero por medio de la fe en Cristo obtenemos la salvación y evitamos la destrucción nuestra, evitamos ser aniquilados, evitamos dejar de existir.
La única forma para evitar dejar de existir es tener a Cristo acá, en nuestra alma, creyendo en Cristo de todo corazón, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador, arrepentidos de sus pecados, pidiéndole perdón a Cristo por nuestros pecados y siendo bautizados en agua en su nombre. Que Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Nacemos a una nueva vida, a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así estamos seguros en su reino con Cristo, nuestro Salvador. Y así evitamos dejar de existir. Así es como obtenemos la salvación y vida eterna. Ahora veamos lo que nos dice. Les había citado San Juan capítulo 13, verso 16 al 19, cuando les leí o les cité, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continué citándole ese pasaje de San Juan capítulo 3, versos 16 en adelante. Ahora veamos aquí lo que nos dice en el capítulo 3, verso 36 de San Juan. El que cree en el Hijo, o sea, el que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué beneficio tiene la persona que cree en Cristo? La vida eterna. Ha asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno para existir por toda la eternidad con Jesucristo en su reino eterno. Y el que no cree en Cristo, ¿qué es de esa persona? Continuemos leyendo aquí. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿No verá qué? La vida eterna. No vivirá eternamente, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, no tiene ningún beneficio bueno la persona que rehúsa creer en Cristo o recibirlo como su único y suficiente Salvador. Pierde la persona la bendición, privilegio y oportunidad de asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno para vivir por toda la eternidad. Las personas estudian para obtener mejores profesiones y ganar más dinero y vivir mejor, pero se les olvida asegurar su futuro eterno para vivir mejor en el reino de Cristo, con vida eterna y con cuerpos eternos y glorificados. Las personas aseguran los automóviles, aseguran también la familia con un seguro de salud. Con Cristo en su reino eterno. Él es el único que puede asegurar nuestras almas con el seguro de la vida eterna. No hay otra persona ni otro lugar donde usted pueda obtener el seguro de la vida eterna para estar asegurado de que vivirá eternamente con un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Para eso, la persona necesita escuchar la predicación del Evangelio de Cristo para que nazca la fe de Cristo acá en el alma y crea en Cristo de todo corazón y crea en la primera venida de Cristo y crea en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados y de testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y la persona así obtenga el perdón de sus pecados, sea limpio de todo pecado con la sangre de Cristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en la persona el nuevo nacimiento. Así la persona obtiene el nuevo nacimiento, nace en el reino eterno de Cristo a la vida eterna. Y
Y así ha quedado asegurado el individuo en la vida eterna. Por tanto, esa persona vivirá eternamente con Cristo en su reino eterno. Yo aseguré mi futuro eterno con Jesucristo, nuestro Salvador. Al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, de hacer la fe de Cristo en mi alma, y creer en Cristo de todo corazón y dar testimonio público de mi fe en Cristo, arrepentido de mis pecados y pedirle perdón a Cristo por mis pecados, recibiendo a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y siendo bautizado en agua en su nombre, y Él me bautizó con Espíritu Santo y fuego y produjo en mí el nuevo nacimiento, y me dio la salvación y vida eterna. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Por lo tanto, estamos seguros con Cristo en su reino eterno para vivir eternamente. Si hay alguna persona que todavía no ha dado testimonio público de su fe en Cristo, pues no había escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y no había dado testimonio público de su fe en Cristo, puede hacerlo en estos momentos y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone con su sangre, le limpie de todo pecado y asegura así su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Pueden venir a los pies de Cristo en esta ocasión y yo oraré por ustedes para que Cristo les reciba en su reino y así aseguren ustedes su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Es un asunto de fe en Cristo para obtener el perdón de nuestros pecados, ser bautizados en agua en su nombre, recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento, nacer a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre toda persona que no ha creído y no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero sobre aquellos que han recibido a Cristo como Salvador está la bendición y misericordia de Dios. Y por consiguiente, la vida eterna. Recibimos a Cristo para que Él nos dé la vida eterna. Usted no puede encontrar la vida eterna en cualquier lugar. Usted encuentra la vida eterna en un solo lugar, en nuestro amado Señor Jesucristo. Por esa causa es que dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versos 5 al 7, de la siguiente manera, y vamos a leer ese pasaje que es muy importante para que así comprendamos que hay oportunidad de vida eterna para todo ser humano. Dice Apocalipsis capítulo 21, versos 5 al 7, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y ahora aquí hay oportunidad para todo ser humano, para todas personas que tienen sed del agua de la vida eterna. Hay oportunidad para venir a la fuente del agua de la vida eterna y tomar de ella. Los conquistadores españoles, cuando llegaron al continente americano, llegaron a América, estaban buscando la fuente de la juventud. Y ellos estaban buscando diferentes manantiales y riachuelos y ríos, de los cuales ellos pudieran tomar y ponerse jóvenes y vivir eternamente. Estamos buscando la fuente de la juventud.
cuando hay ha anhelado la fuente de la juventud, entonces hay una fuente de la juventud. Es la fuente del agua de la vida eterna. Y en Apocalipsis capítulo 22 también nos dice, en el verso 16 al 17, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hay un agua de vida eterna. Y está disponible gratuitamente para toda persona que tiene sed de esa agua de vida eterna para vivir eternamente. Y ahora, ¿dónde podemos encontrar el agua de la vida eterna? Pues hay una fuente de agua de vida eterna. Por consiguiente, ¿dónde está y cuál es esa fuente de agua de vida eterna? Porque todos queremos tomar de esa fuente de agua de vida eterna. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, Cristo hablando a la mujer samaritana, en el capítulo 4, y ahora el que toma del agua que Cristo da, está tomando del agua que salta para vida eterna y le produce vida eterna a la persona. Y ahora, ¿dónde está el agua de la vida eterna? ¿Cuál es esa fuente de agua de vida eterna? Porque todos queremos tomar del agua de la vida eterna, porque todos deseamos acá en nuestra alma vivir eternamente y vivir de jóvenes para toda la eternidad. En San Juan capítulo 7, versos 37 al 39, Cristo identifica la fuente del agua de la vida eterna. Dice, capítulo 7, versos 37 al 39 de San Juan, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora Cristo se identifica a sí mismo como la fuente del agua de la vida eterna. Y el agua de la vida eterna que Él dará a la persona es el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir, que recibirían los que creyesen en Él. ¿Y cómo es que hay que creer en Él? Cristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted necesita creer en Cristo como dice la Biblia, como dice la Escritura. Por lo tanto, usted tiene sed del agua de la vida eterna, y el agua de la vida eterna es el Espíritu Santo. Por eso, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pedro, el día de Pentecostés, predicando a todas aquellas personas que allí estaban reunidos en ese gran día de Pentecostés, les dijo en el capítulo 2 del libro de los Hechos
versos 36 en adelante dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo, porque Jesús moró la plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora en el verso 47 dice que luego ellos permanecían alabando a Dios. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que han de ser salvos son añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo, porque esas son las personas que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo. Nace la fe de Cristo en su alma, porque la fe es un don de Dios, es dada por Dios. Esa fe de Cristo para la persona creer en Cristo como su único y suficiente Salvador es dada cuando la persona escucha la predicación del Evangelio de Cristo y viene por medio del Espíritu Santo a través de la palabra que es predicada. Viene, nace esa fe de Cristo que en él ama, y la persona cree en Cristo, cree en la muerte de Cristo como el sacrificio de expiación por sus pecados, y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como su único y suficiente Salvador. Y pide perdón a Cristo por sus pecados. Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así la persona recibe el agua de la vida eterna, que es el Espíritu Santo, y así la persona obtiene el nuevo nacimiento. Cristo dijo a Nicodemo: al que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, y nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo. Por lo tanto, se requiere que la persona escuche, nazca la fe de Cristo en su alma y de testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como su único y suficiente Salvador. Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. El ministro lo bautiza en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en donde la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, la persona muere al mundo. Y cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, la persona está siendo sepultada en términos tipológicos o espirituales. Y cuando el ministro lo levanta de las aguas bautismales, la persona está resucitando a una nueva vida con Cristo, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Y así la persona da testimonio público de su fe en Cristo. Por lo tanto, si hay alguna persona que todavía no ha dado testimonio público de su fe en Cristo, lo puede hacer en esta ocasión, y yo estaré orando por usted. Y también los que están en otras naciones que todavía no han dado testimonio público de su fe en Cristo, pueden hacerlo en estos momentos, y yo oraré por ustedes también. Quedarán incluidos en la oración que estaré haciendo por las personas que en esta noche estarán recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador.
Por lo tanto, daré unos minutos para que tengan la oportunidad, privilegio y oportunidad de venir a los pies de Cristo en esta noche, dando testimonio público de su fe en Cristo, para que así queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por ustedes en esta noche. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Cristo le recibirá en su reino, pues la puerta del reino de Dios es Cristo. Es por Cristo que entramos al reino de Dios. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. San Juan capítulo 10, verso 9. Todos queremos vivir eternamente con Cristo en su reino eterno, por lo cual se predica el Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en el alma de las personas, y la persona da testimonio público de su fe en Cristo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y así la persona obtiene la salvación y vida eterna. El fin de nuestra fe, ¿qué es? La salvación y vida eterna. Por lo tanto, todos necesitamos a Cristo para poder obtener la vida eterna y vivir eternamente con Cristo en tu reino eterno. Pueden continuar viniendo los días de Cristo, los que faltan por venir. Ya han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo, han nacido la fe de Cristo en su alma, y ya ustedes están creyendo en Cristo, y por consiguiente tienen la oportunidad ahora de dar testimonio público de vuestra fe en Cristo para salvación y vida eterna. Ustedes están aquí presentes en esta noche porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida, y por esa causa Dios les ha guiado para estar en esta actividad, aquí presentes, escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, a través del cual Cristo les está llamando. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando para darte la salvación y vida eterna, para que puedas vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Y así queda asegurado tu futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. También los que están en otras naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por todos los que están viniendo a los pies de Cristo en esta ocasión. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, los que están aquí presentes en esta actividad en Lo Prado, Santiago, República de Chile, y los que están también a través de internet o del satélite en otras naciones. También pueden venir a los pies de Cristo. Cristo tiene lugar en su reino para los niños también para los jóvenes, para los adultos y para los ancianos también. Para todos hay lugar en el reino de Cristo. Para todos hay oportunidad, por consiguiente, para obtener la vida eterna, que es lo más importante para el ser humano. Los trabajos que usted pueda obtener y las profesiones que usted pueda obtener y el dinero que usted pueda obtener, las riquezas terrenales, son buenas. Pero cuando usted muere, se acabó todo. No se las puede llevar para donde usted va. Pero la vida eterna le acompañará siempre a usted, si usted la ha recibido a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Y usted vivirá eternamente con Cristo. Cristo dijo en una ocasión en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque el Hijo del Hombre, o qué recompensa dará el hombre por su alma, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno
conforme a sus obras, según sus obras. Así es que, ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirvió vivir en este planeta Tierra. Se conformó con una cantidad de años tan pequeño como, digamos, 100 años, que es lo que normalmente vive una persona, o mucho menos que eso. Son pocos los que llegan a 100 años y son pocos los que pasan de 100 años. Y cuando llegan, llegan con mucho trabajo. Pero hay una vida eterna que Cristo da a todos aquellos que lo reciben como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, esa es la vida más importante, la vida eterna con Cristo en su reino eterno, la cual obtenemos por y con la fe de Cristo y por la fe en Jesucristo nuestro Salvador, dando testimonio público de nuestra fe en Cristo, porque con la boca se confiesa a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Para qué? Para la salvación de nuestra alma. Pueden continuar viniendo las vidas de Cristo, los que faltan por venir. Siempre que llegue el momento de dar testimonio público de nuestra fe en Cristo, hay personas que son tímidos y no se atreven a pasar a la frente porque sienten vergüenza que los vean pasar a la frente. Pero usted no puede tener vergüenza de Cristo, no puede avergonzarse de Cristo, no puede avergonzarse de recibir a Cristo como Salvador. Cristo dijo: el que se avergonzar de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y delante de sus ángeles. También él dijo en San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es un asunto de confesar públicamente a Cristo para obtener la salvación de vida eterna, para que Cristo nos confiese delante de nuestro Padre Celestial y nos dé la entrada a su reino eterno. Y es un asunto de no creer en Cristo y negar a Cristo públicamente, no recibirlo como nuestro Salvador, para la persona ser llegada por Cristo delante del Padre Celestial y la persona perder la bendición y privilegio de recibir la vida eterna y de entrar al reino eterno de Dios. No hay otra forma para el ser humano entrar al reino de Dios. Es naciendo del agua y del Espíritu, creyendo en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo. Tan simple como es. Por eso dijo Cristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Ninguna persona de sí mismo puede vivir eternamente. Ni siquiera puede vivir 200 años. Ni siquiera puede decir: yo no voy a morir. Ni siquiera puede decir cuando le llegue el momento de morir, no puede decir: yo no voy a morir hoy, voy a morir otro día. No puede. Ni siquiera tampoco pudo decir el día que quería nacer. Ni siquiera pudo decir que quería venir a la tierra en este tiempo, vivir en este tiempo en la tierra. El ser humano no tiene dominio de su propia vida. El ser humano no puede decir: yo no voy a morir este año. El ser humano ni siquiera sabe cuándo va a morir. Pero Dios sí lo sabe. Y sea tarde o temprano, la persona muere físicamente a medida que le llega el último tiempo de vida aquí en la tierra. Pero tenemos la oportunidad de confirmar nuestro lugar en la vida eterna con Cristo en su reino eterno, para poder vivir eternamente con Cristo en su reino en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Lo más importante que nosotros tenemos es nuestra alma. Y nuestra alma
vive dentro de este cuerpo físico que tenemos con un espíritu o cuerpo espiritual de otra dimensión. Por tanto, siendo almas vivientes, necesitamos la vida eterna para nuestra alma, para poder vivir eternamente en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Con el que tenemos físicamente actualmente no podemos vivir eternamente, porque este cuerpo es mortal, es temporal. Lo tenemos por un tiempo para que aprovechemos y confirmemos nuestro lugar en la vida eterna con Jesucristo nuestro Salvador. De Cristo y por la fe en Cristo obtenemos salvación y vida. Bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, obtener la bendición de la vida eterna y vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Pueden continuar viniendo las personas que faltan por venir los pies de Cristo, pues Dios tiene mucho pueblo aquí en Logrado, Santiago, República de Chile, y también en toda la República de Chile. También en todos los lugares que están conectados con esta transmisión, vía satélite y también vía internet, Dios tiene también muchas almas, muchas personas para vida eterna. Tiene muchos hijos e hijas. Por tanto, pueden también continuar viniendo los pies de Cristo, los que están en otras naciones, para que Cristo les reciba su reino, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado, y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento, y así obtengan la vida eterna. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguna persona, levántese, diga: yo quiero vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Y ha nacido la fe de Cristo aquí en mi alma, y yo doy testimonio público de mi fe en Cristo. Creo en Cristo de todo corazón, creo en su muerte como el sacrificio de expiación por mis pecados, y por lo tanto doy testimonio público de mi fe en Cristo, y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Y pasa al frente para que quede incluido en esta oración que haré por todos los que están recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Unos segundos más y oraremos por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión, y también por los que han venido a los pies de Cristo en las demás naciones que están escuchando y viendo a través de internet y del satélite en estos momentos. Siguen viniendo más personas a los pies de Cristo, porque Dios tiene mucho pueblo. Llamándoles por medio del Evangelio de Cristo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando para darte la vida. Las ovejas que el Padre dio, Él las llama por su nombre. Él conoce el nombre tuyo que está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Es el llamado de Cristo. Sí. Y de
des testimonio público de tu fe en Cristo. Pueden continuar viniendo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo. Vamos ya a orar por las personas que han venido las vías de Cristo. Todavía veo más personas que vienen de camino. Cristo es el que les está llamando. Cristo, por medio de su Espíritu Santo, es el que les está llamando para darles la salvación y vida eterna. Es la voz de Cristo, el ángel del pacto, la voz del Espíritu Santo, llamando por medio de su evangelio a todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Está llamando a todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para darles la salvación y vida eterna. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, los que están aquí presentes que han venido a los pies de Cristo y los que están también en otras naciones. Y repitan conmigo esta oración que haré por ustedes. Con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo y nuestros ojos cerrados, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti, habiendo escuchado la predicación de tu evangelio. Ha nacido tu fe en mi corazón. Me has dado tu fe para creer en ti. Por lo tanto, creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio del expiación. Salvador, y te recibo como ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Por cuanto ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en vuestra alma y dieron testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndolo como vuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora ustedes me dirán: ya he creído en Cristo de todo corazón y he dado testimonio público de mi fe en Cristo, recibiéndole como mi único y suficiente Salvador. Pero me falta todavía ser bautizado en agua en su nombre. Deseo ser bautizado en agua en su nombre lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta misma noche, en estos mismos momentos. Para lo cual, pregunto al ministro aquí si hay agua. ¿Hay agua
Me dice aquí el reverendo Carlos Figueroa Riquelme, hay ministros para bautizarles en agua, también hay ministros para bautizarles en agua, hay ropas bautismales también, hay ropas bautismales también, hay vestidores de ropa donde cambiarse de ropas, hay también lugar donde cambiarse de ropas, hay personas que les ayudarán también y que cuidarán de las ropas de ellos, también hay personas que les ayudarán y cuidarán de vuestras ropas en lo que ustedes serán bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos mismos momentos. Y que Jesucristo, el ángel del pacto, les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y a vuestros familiares, Cristo los traiga a sus pies y les dé también la salvación y vida eterna para que estén con ustedes en el reino eterno de Cristo, viviendo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio de nuestro tema, la fe, que es un don de Dios. Y la fe, siendo un don de Dios, nos da Cristo esa fe para que creamos en Él y lo recibamos como nuestro único y suficiente Salvador y seamos bautizados en agua en su nombre y recibamos su Espíritu Santo y obtengamos la vida eterna. Y así comenzamos a usar ese don de Dios, la fe, que es un don de Dios. La fe está basada, fundada en Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo es el autor y consumador de la fe. Y el fin de la fe es la salvación de nuestra alma. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables amigos y hermanos presentes y los que están en otras naciones. Dejo al ministro, al reverendo, a cargo en cada nación, en cada país, para que les indiquen hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí, en Lo Prado, Santiago, República de Chile, dejo al reverendo Carlos Figueroa Riquelme para que les indique hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y continuamos pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Las personas encargadas les anunciarán para que sigan por acá donde están los vestidores de damas y los vestidores de caballeros, para que sean bautizados, como dice la Escritura, que creyeron y fueron bautizados ese mismo día en que recibieron al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les bendiga y no pierda esta bendición porque debe ser completa. El que creyere y fuere bautizado. Pueden tomar asiento, mis hermanos, mientras el grupo de alabanzas de bendición pasa al frente. Vamos a estar cantando, ustedes nos pueden acompañar con la música de los karaokes. Y todas las personas que nos visitan por primera vez pueden pasar a retirar literatura y CDs con cánticos y conferencias del reverendo William Soto Santiago, totalmente gratis después de la actividad. Y esperamos que los hermanos pues no se retiren, sino que nos acompañen para que todas las personas sean bautizadas. Amén. Sí, sí.